El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Josué, vamos a entrar ahora al capítulo 8 de este libro. Y esta vez el tema que vamos a compartir con ustedes se titula La toma de Jai. Permítanme leer unos versículos de este capítulo, del capítulo 8, que dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Una vez removido el pecado del anatema, ¿no?, tomando el pasaje anterior que leímos sobre el pecado de Acán, una vez que ya se solucionó ese tema y tuvo que ser sancionado Acán por causa de haber tomado justamente lo que no debía haber tomado, y por eso es que todo el pueblo de Israel se volvió anatema. Pero ya una vez solucionado todo esto, el pueblo ya se encontraba en las condiciones de continuar con la conquista de la tierra de Canaán. Y Dios se mostraría nuevamente en condiciones de bendecir a su pueblo. Después del castigo del anatema, Dios alentó a Josué a ponerse sobre la marcha e ir a la conquista de Jai. La palabra Jai viene del hebreo Ai, que significa montón de piedras o de escombros, o también significa ruinas. En este capítulo 8, verso 1, el Señor le va a decir a Josué: no temas ni desmayes. Esta vez Dios se dispondría a bendecir al pueblo que había purgado sus pecados. Ya no había pues motivo para temer ni para desalentarse, porque ya Dios pues había perdonado al pueblo. Y por lo tanto ellos ya estaban, como dije, en condiciones de poder retomar la conquista de Canaán. Una emboscada pues no es otra cosa sino que una ocultación de una o varias personas para atacar por sorpresa a otras. Es también una maquinación o intriga para perjudicar a alguien. Dios, como en el caso de Jericó, también le dio a entender la estrategia contra Jai. En el verso 3, Josué va a escoger unos 30,000 hombres fuertes que él envía de noche. Estos hombres, como dice el versículo 4, pusieron emboscadas detrás de la ciudad sin alejarse mucho. Y Josué se acercaría con el pueblo que iba con él a Jai para provocar y luego huir como la primera vez. Y la idea era que el enemigo abandone la ciudad y la deje desprotegida. Y luego el pueblo que estaba en la emboscada saldría y la atacaría prendiéndole fuego. Estos tenían que ir confiados. Como dice el versículo 7 y 8, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. De seguro que ellos también pudieron haber tenido algún tipo de temor, sin duda, porque iban a pelear, pero me refiero más al tema del fracaso que tuvieron, y estaban quizás un poco recelosos de entablar esta aventura.
Pero acá el Señor les está diciendo claramente que Dios va a entregar la ciudad en sus manos. Y ellos tenían que confiar y tenían que creer. Efectivamente, hizo Josué como se le ordenó. Algo que podemos destacar del liderazgo de este hombre es, por ejemplo, como dice el versículo 9, Josué acompañó al pueblo en su vigilia. Acá hay una especie de identificación del pueblo. Él no era pues alguien que estuviera lejos del pueblo, no. Un líder nunca puede estar lejos de su pueblo. Un líder, como puede ser un pastor, no puede estar lejos de la iglesia. Como un padre no puede estar lejos de su familia. Él tiene que estar allí. Y si había la necesidad de hacer vigilias, pues Josué también estaba comprometido a ello. Porque él era en ese momento el vocero de Dios, el que hablaba por parte de Dios al pueblo. Pero él tenía que identificarse con el pueblo en su necesidad. Y esto es importante, digo yo, porque un líder tiene que hacer lo mismo con su iglesia. Un pastor tiene que hacer lo mismo con su iglesia. Tiene que identificarse, tiene que acompañar a su iglesia, tiene que ver las necesidades que hay en su iglesia. Y tiene que quizás hasta pasar dificultades y penurias por causa de esa grey que Dios puso en sus manos. En el verso 10 dice que temprano por la mañana pasó revista al pueblo, él iba delante de él. Como caudillo, como líder que era, pues él tenía que dar las instrucciones al pueblo para saber qué es lo que tenían que hacer frente a un enemigo al cual tenían que combatir. Y el pueblo pues iba con él siguiendo sus instrucciones, ¿no? Como dice el versículo 11 y 12. Él tenía una estrategia bien organizada. Claro, es importante entender de que si nos vamos a lanzar a un proyecto, nos vamos a lanzar a alguna, aventura de fe, como lo suelo llamar, si nos lanzamos a algo, a un plan, tenemos un propósito, queremos lograr un objetivo, queremos lograr una meta, pues tenemos que tener una estrategia. Una estrategia que tenemos que elaborarla, sin duda, pues en oración, buscando la dirección de Dios para no fallar, para no equivocarnos. Y Dios en algún momento pues le dictaba a Josué la estrategia que él tenía que usar para poder combatir al enemigo. El pueblo de Jai, al ver al enemigo, al ver a Israel, entonces se dispuso a combatir, pero ellos ignoraban el plan de ataque de Israel. La ventaja de pelear con Dios es que Dios, ve detalles que el enemigo no los ve y que nos pueden dar la victoria. Sin duda, Dios estaba guiando al pueblo hacia la victoria. Es por eso que el pueblo tenía que confiar plenamente en lo que Dios estaba haciendo. El pueblo de Jai mordió el anzuelo, como dice el verso 17, abandonó la ciudad y la dejó desprotegida. Y esto fue aprovechado por Israel. Vamos a ver algo curioso, ¿no? Como se menciona en el versículo 18, que había una lanza extendida. Esa lanza extendida que Josué tenía que mantenerla en alto era una señal de ataque para los que estaban en la emboscada. Y esa lanza tenía que estar así, extendida, porque eso significaba que el pueblo tenía que seguir peleando, tenía que seguir batallando y tenía que lograr el objetivo. Verso 19 nos habla que los ejércitos que estaban en la emboscada hicieron caso a la señal y atacaron a Jai y le prendieron fuego. Y esto hizo entrar en pánico a los habitantes de Jai, que no pudieron huir a ningún lado, porque los que estaban en la ciudad, luego de quemarla, salieron a pelear contra sus enemigos, y Josué con su ejército también lo atacó, encerrándolo y arrasando con ellos. Y los que salieron de la emboscada también emitieron una señal de ataque, y así que el humo de la ciudad subió, y bueno, ya era solamente cuestión de tiempo, así como ellos derrotaron al enemigo y capturaron al rey de Jai, como menciona el versículo 20 y 23. Luego de matar ellos a sus enemigos, los israelitas volvieron a la ciudad y la remataron. Como dice allí, pues mataron a todos los que estaban allí, hombres y mujeres, y aquel día murieron como 12,000 personas de los habitantes de Jai. Es interesante el detalle, como dije hace un momento, de la lanza extendida. Josué debía tener el brazo extendido con la lanza
como dice el pasaje del versículo 24 al 26, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Algo similar a lo que hizo Moisés contra Amalek, ¿no? Que está relatado en Génesis 17, versículos 10 al 13. Ahí vemos en Génesis que Moisés también tuvo que tener la vara extendida, y él tenía que tenerla así extendida hasta que Israel venza a todos sus enemigos. Y cuando Moisés ya veía pues que los brazos se le cansaban y se le estaban adormeciendo los brazos, porque ya pues la sangre no fluía, más bien la sangre estaba bajando. Entonces, ¿qué hicieron Aarón y Hur? Tuvieron que agarrarle los brazos y mantenerlos extendidos hasta que Israel acabe y destruya por completo a sus enemigos. Bueno, algo similar pasó con Josué, porque Josué también tenía que tener la lanza extendida, y así como Israel pudo lograr la victoria. Y luego que los israelitas tomaron las bestias y los despojos de la ciudad que había sido quemada, la redujeron pues a un montón de escombros y quedó asolada para siempre. Al rey de Jai lo colgaron de un madero hasta que se puso el sol, y luego lo pusieron en la puerta de la ciudad y echaron sobre él un montón de piedras. Y claro, no podían tenerlo colgado allí y marcharse, no, tenían que bajarlo de allí. Y esto también en cumplimiento a la ley de Moisés, ¿no? En Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que ellos, en cumplimiento a lo que decía Moisés ahí en Deuteronomio, pues bajaron el cadáver del rey, lo pusieron en la puerta de la ciudad y lo llenaron de piedras. Y bueno, con esto pues se terminó, ¿no? Se acabó. Israel logró la victoria, una victoria que implicaba siempre también el erigir un altar a Jehová como señal de gratitud y como una renovación del pacto de andar en fidelidad y obediencia, como se relata en los versículos 30 y 31. Josué obedeció lo que Moisés le dijo también con respecto al monte Ebal y al monte Gerizim. El monte Ebal, que significa piedra, monte, también significa desnudo. Es uno de los montes más altos de la Palestina central, tiene más o menos una altura de 940 metros y se encuentra situado al norte del monte Gerizim, del cual lo separa pues un angosto valle. En la salida oriental del valle estaba la importante ciudad de Siquem, y el monte Ebal, que ahora tiene otro nombre, es un monte abrupto, rocoso, y hoy está casi totalmente desprovisto de vegetación. Moisés instruyó a los israelitas a ir allá después que hubieran cruzado el Jordán, que erigieran un altar y grandes piedras revocadas sobre las cuales debían escribir la ley. Moisés ordenó que 6 de las tribus hebreas, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, ellos pues se encarguen de pronunciar las maldiciones que están escritas justamente en Deuteronomio 27. Esas maldiciones que tenían que advertirle al pueblo con respecto a si es que hubiera en ellos la tendencia o la decisión de querer dejar a Dios, pues les vendrían toda una serie de maldiciones que están relatadas allí. Muchos consideran que estas maldiciones en realidad vienen a ser como una especie de profecía que se cumplió en realidad. Se cumplió más adelante, porque exactamente muchas de estas cosas que se mencionan allí pues sucedieron en la vida del pueblo de Israel en el tiempo aquel de la apostasía. Pero bueno, esto fue como una señal de advertencia que Dios les dijo que si ellos pretenden alejarse de Dios, pues les vendría toda esta escalada de maldiciones que afectarían a la nación. El monte Gerizim, que significa cortadores o yerno, es uno de los montes más altos de la Palestina central, con una altura de 881 metros sobre el nivel del mar. Está al sur del monte Ebal, del que está separado por un angosto valle. En la salida oriental de este valle estaba la importante ciudad de Siquem.
El monte Gerizim se llama ahora pues Jebel Etor. Ya no tiene el nombre Gerizim y está parcialmente sin vegetación. Los montes Gerizim y Ebal no tenían árboles hasta la década del año 1920, en la que el gobierno británico los plantó en la falda norte del monte Gerizim, que ahora se lo ve como un campo fértil en contraste con el monte Ebal. Moisés ordenó que después que los israelitas cruzaran el Jordán, fueran justamente al monte Ebal y al monte Gerizim, y que las seis de las tribus, las siguientes tribus, Simeón, Leví, Judá, José, Isaacar y Benjamín, pues ellas estuvieran de pie sobre las laderas del monte Gerizim y pronunciaran las bendiciones sobre quienes guardaran la ley de Dios, como está relatado en Deuteronomio 27, 12 y 13. Los israelitas cumplieron esta orden poco después que invadieran Canaán, que eran advertencias contra el mismo pueblo, porque esta ley fue dada al pueblo de Israel para que ellos no cometieran la locura de abandonar a Dios. Que claro, en los inicios, cuando Josué y luego los jueces, ya con los jueces empezó a venir ya en cierto modo la apostasía del pueblo de Israel. Y por eso que Dios tuvo que levantar varios jueces, porque luego que Israel se alejó de Dios, pues venían las naciones paganas y los dominaban. Y los jueces cumplieron un papel importante justamente de liberación del pueblo de Israel, de la cautividad que vivía justamente a causa de haber desobedecido la palabra de Dios. Josué ordenó que se hiciera una copia de la ley de Moisés y que se leyeran de ella las maldiciones y las bendiciones. Era necesaria la lectura de la palabra de Dios y que se hiciese, como dice versículo 35, delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Para qué? Para que no olviden que es importante hacer la voluntad de Dios si es que desean ver su mano poderosa siempre obrando en medio de ellos. Qué importante, digo, porque pienso que también, en cierto modo, esto no ha cambiado en estos tiempos en que nos toca vivir. Vemos también que la palabra de Dios cumple una función muy importante para la vida del ser humano. Hoy, en tiempos de tecnología, en tiempos de mucho avance, de ciencia, de mucho conocimiento, pues estamos viendo también una tendencia en el corazón del hombre a no querer someterse a nadie, ni a Dios. Y existe un falso concepto de libertad. Digo que es falso porque una libertad, si no tomar en cuenta a Dios, pues no es libertad. Y más bien puede derivar en un libertinaje. Puede derivar en una dimensión que lleve al hombre a su total desligamiento de Dios, su total alejarse totalmente de Dios y empezar a adoptar conductas pues que vayan en contra de la voluntad de Dios, como es lo que estamos viendo, lamentablemente. Dios dejó la palabra, la Biblia, se la dio al hombre para que el hombre no cometa locuras, para que el hombre no se descarríe más por el pecado. Pero aparte de eso, para que el hombre comprenda que Dios tiene un propósito, hay un plan de salvación. Y ese plan ha sido revelado justamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo vino al mundo a morir por tus pecados, por los míos. Y solamente a través de Cristo tú puedes encontrar la paz con Dios, la salvación de tu alma y la vida eterna. Y todo eso está en la palabra de Dios, todo eso está en la Biblia. Seguramente tú has escuchado ya alguna vez no este mensaje necesariamente, pero has escuchado que Dios tiene un propósito para tu vida. Seguramente tú has escuchado que Cristo vino al mundo para morir por ti en la cruz. Bueno, no basta escucharlo, porque tienes que tomar una decisión. La decisión de si quieres seguir a Cristo o simplemente quieres seguir tus propios caminos. Yo veo el mundo cada día, veo la conducta del ser humano, veo lo que pasa en la sociedad, y a mí me parece que el corazón del hombre se está endureciendo cada vez más se hace más insensible a Dios, se vuelve más reacio a querer arrepentirse de sus pecados, y como que piensa que
la idea de Dios pues son simplemente ilusiones que el hombre ha creado, porque en realidad Dios no existe. El hombre mismo se ha constituido en un Dios para sí mismo, pero al hacerlo no está haciendo otra cosa sino que sembrar su propia ruina, su propia desgracia moral y espiritual. Querido amigo, yo quiero dejarte esto porque si tú todavía no has tenido la oportunidad de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pues todavía la tienes. Sí, mientras tengas vida tienes la oportunidad de salvar tu alma. Mientras tengas vida, pues tienes todavía la oportunidad de abrir tus ojos y abrir tus oídos para escuchar la palabra de Dios y para comprender de que Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo espero que tú no ignores esto y espero que tampoco le restes importancia, sino por el contrario, decidas voluntariamente, decididamente y en forma inteligente optar por el camino de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Espero que Dios te ayude, espero que Dios te guíe, espero que Dios te ilumine la mente y el corazón y puedas tomar la mejor decisión, que es seguir a Cristo. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.